8:17. Es la icónica entrada de el hombre murciélago, el salvador de Ciudad Gótica, señor Gómez. Así es, este es el tema de Batman Regresa de 1992. ¿Qué dato tenemos de esa película? En el 89 es Michael Keaton, sí, claro, quien la interpreta mediante la dirección de Tim Burton. Bajo la dirección de Tim Burton, y bueno, pues ahí la franquicia se vuelve muy, pero muy rentable para Hollywood. Así es, la película de 1989 de Batman. Chihuahua, ya se fue un siglo antes. 1989. Esta película pues se convierte en Batman se convierte para luchar contra el crimen en la ciudad Gotham, pero pues esta vez se enfrentará a su mayor enemigo, que es el Joker, que busca sumergir a la ciudad en el caos con su mente perturbada. Así que pues no se pierdan la oportunidad de revivir estas emocionantes aventuras en la pantalla grande, porque el murciélago regresa. ¿A quién te recuerda a Jack Nicholson en el papel de Joker? Híjole, no, maestrazo, ¿no? Pero sin embargo, ese personaje da para mucho, porque muchos actores lo han interpretado muy bien. Así es, y creo que esa icónica imagen de Jack Nicholson interpretando al Guasón en la fábrica abandonada queda para el recuerdo, ¿no? Sí, sin villano no hay héroe. No, así es, y bueno, esa es parte. Gracias a la gente que nos sintoniza en el 90.1 de Trión, allá en la zona metropolitana de San Luis Potosí Capital, de Grupo Global Media, así como también en el 97.3 Media Luna FM en Río Verde, Ciudad Fernández. Es el bebé del Grupo EMSA, y bueno, aquí en Stereo Beat 103.7 del FM, como siempre, un placer estar con ustedes. Y bueno, la semana pasada, Alejandro Leal Tobías se convirtió, pues, parte de la agenda de los medios, pues, en una figura central. Y bueno, pues, Alejandro Leal Tobías es un político experimentado que a lo largo de su vida ha estado en diferentes etapas de la historia de San Luis Potosí moderna. Y yo le quiero agradecer mucho que nos haya tomado la llamada a mi querido Caco Leal para platicar. Ya terminó la diputación, y bueno, sigue siendo noticia Alejandro Leal Tobías. Mi querido Alejandro, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Samuel, gusto saludarte a ti, a tu auditorio de la Huasteca, de la zona media, de la capital. Prácticamente ya estás en todo el estado. Te felicito por ese esfuerzo. Desde hace mucho tiempo nos conocemos y he visto cómo has venido creciendo de tal manera para poder informar a todos los potosinos, y pues un abrazo solidario en todo tu esfuerzo. Muchas gracias. Este trabajo pues no se haría sin este gran equipo que me respalda y que está aquí desde los controles hasta la gente que está repartiendo la edición impresa cada semana. Don Alejandro, a ver, dos eventos que le generaron la agenda. Antes de irse, pues su voto a favor de la reforma judicial, la polémica reforma judicial del presidente López Obrador. Y bueno, después una foto con el gobernador Ricardo Gallardo. En la vida el ser humano se mueve por señales. ¿Qué indica esto? ¿Le hizo exposición de motivos? ¿Cuál es la postura de Alejandro Leal Tobías sobre estos dos temas? Primero, Samuel, agradecerte por la oportunidad de poder ampliar este tema controversial y para algunas gentes que no entendieron mi posición. Yo te quiero comentar que mi postura durante todo el tiempo, desde el mes de febrero, que el presidente López Obrador presentó las 20 iniciativas constitucionales, entre ellas esta, la de la reforma al Poder Judicial, yo siempre manifesté la importancia de una reforma judicial, como muchos, como todos, una reforma judicial, pero que empezara desde las fiscalías, que es realmente donde está el problema. Y siempre me opuse al esquema de la reforma que estaba planteando el presidente, sobre todo en el tema de modificar a todos y que todo el mundo votara y que los ciudadanos votaran por los nuevos magistrados, por los nuevos ministros, por los nuevos jueces de distrito. Y un tema que yo aclaraba mucho en ese entonces era que si alguien defendía a los ciudadanos eran los jueces de amparo, los jueces de distrito, que son los que te dan las suspensiones, que otorgan los amparos contra los excesos del Poder Judicial, del Poder Federal, del Poder Estatal, de los municipios, de las detenciones ilegales, de las faltas de contestación en preguntas que hacen las autoridades. Pero bueno, esa fue mi postura siempre. Sin embargo, como ya es sabido de todos, se aprobó en la Cámara de Diputados y se aprueba en el Senado, y para que pueda ya convertirse en una ley, pues tiene que ser
también aprobada por el Constituyente Federal, y el Constituyente Federal pues lo integran los estados, y necesitan votar pues, la mitad más uno. En este caso se requerían 17 estados para que votaran esa reforma que ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y por los senadores. Sí. Cuando llega la notificación a San Luis Potosí para votarla nosotros ayer, hace 8 días, ya se habían aprobado el jueves, un día anterior, 17 municipios, 17 estados. Entidades federativas, sí. O sea, ya estaba aprobada desde el punto de vista del constituyente la reforma judicial. Entonces, en ese mismo día, jueves en la tarde, me llega una notificación de la presidenta del Comité Directivo Estatal, Sara Rocha, ahora diputada local, notificando que por instrucciones de la dirigencia nacional debería yo votar en contra al día siguiente de la reforma judicial. Sí. Entonces fui con ella ese mismo jueves en la tarde y le expliqué que yo siempre había estado en contra de la reforma judicial y que así lo había manifestado en foros, en entrevistas, en manifestaciones, en todo, pero que mi voto ya no iba a servir para nada, porque ya estaba prácticamente. Yo le decía, mañana que lo estemos votando vamos a estar a 1 o 2 horas de que lo publiquen. Cuando lo votemos ya va a haber 21 o 22 estados, o sea, no tiene efecto. Yo creo que tenemos que ser más equilibrados, tenemos que ser más visionarios y tenemos que votar mejor por quien va a implementar la reforma judicial. Tenemos que votar por un voto de confianza por quien la va a implementar, porque la reforma judicial todavía le falta una convocatoria para ver cómo se va a implementar, y faltan las leyes secundarias, que es ahí donde debemos operar. Debemos buscar esa oportunidad para que la persona que lo va a implementar, que se llama Claudia Sheinbaum, y que el día 1 de octubre va a tomar posesión como presidenta en este país, pues tenga la sensibilidad de hacer una apertura a los trabajadores del Poder Judicial, a los partidos políticos, a los estudiantes, a las universidades y a la ciudadanía en general, para que no sean ellos los que nada más voten por quienes van a dirigir el Poder Judicial, sino que también intervengan en la selección de las gentes por las que van a ser votadas. Yo creo que tenemos que darle un voto de confianza a esta persona para que pueda ella aperturar y despresurizar todo lo que está pasando. Porque realmente, le dije, Sheinbaum a partir del 1 de octubre va a recibir un país, Samuel, totalmente minado. Así es. Y te lo digo así rapidísimo. Va a recibir un país con 200,000 homicidios en los últimos 6 años. Va a recibir un país con 800,000 muertes en una pandemia mal manejada. Va a recibir un país con 47 millones de mexicanos en pobreza. Va a recibir un país con 51 millones sin acceso a la salud. Va a recibir un país con 25 millones con carencia educativa. Va a recibir un país con territorios o estados y regiones del país en donde el Estado ya no existe. Así es. Ya que la es el crimen organizado. Va a recibir un país con un crecimiento económico anual del 0.8%, con unas finanzas públicas en terapia intensiva, con programas sociales insostenibles y pensiones que equivalen por año, Samuel, a 450,000 millones de pesos, un déficit fiscal del 5.9%, obras faraónicas, fallidas, internacional de corrupción en la cola, Petróleos Mexicanos quebrada, con una deuda de 107,500 millones de dólares, con una burocracia destrozada federal, fíjate esto, con bancadas, me refiero a la Cámara de Diputados Federal y a los senadores comprometidos con quien los puso, con López Obrador, y en el mismo sentido más de 20 gobernadores, al igual, entregados al presidente que va a salir, con millones de mexicanos decepcionados de los partidos de oposición y como consecuencia ahora sin afiliaciones partidistas. Además, cuentas pendientes por resolver que deja López Obrador por antagonismos personales de todo tipo, contra los industriales, contra los empresarios, contra las instituciones públicas, contra medios de comunicación, entre otros. Y habrá que tratarlos y despresurizarlos.
Otra gran pregunta, Samuel, gran pregunta. ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum con las Fuerzas Armadas? Pues hasta hoy controlan policías, carreteras, aduanas, bancos, aerolíneas, aeropuertos, comunicaciones, infraestructura, salud, empresas públicas y un largo etcétera. Y antier empezó el proceso de la entrega de la Guardia Nacional al Ejército. Entonces, ¿qué va a hacer? Y la otra gran pregunta, ¿qué va a hacer Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre con Andrés Manuel López Obrador? Nomás como referencia te digo, Zedillo, Calderón y Peña Nieto entregaron sus gobiernos a la oposición. Sí. Pero en política, mi querido Samuel, la bicefalia nunca funciona. ¿Qué quiero decir con eso? Que no puede haber un gobierno con dos cabezas. Híjole, y eso es lo que muchos mexicanos están visualizando, temiendo. Don Alejandro, el tiempo nos está ganando, pero yo le quiero preguntar, pues se adelantó a que lo expulsaran, hoy lo iban a expulsar, usted dijo, ya me voy, y el día de su cumpleaños sale con una foto con el gobernador, le publica en su perfil el gobernador, ¿se va a ir al verde? Te comento, fui con Sara y le expliqué, sí. Y dijo que estaba perfecto mi postura, que si le compartía el mensaje que iba a hacer, le dije que sí, se lo comparto y me dice, se lo va a comentar a Lito para ver qué me dice, y yo te digo, pero me parece correcto. Pues yo no digo nada, el que cae otorga, pues yo tenía mi voluntad, y te quiero decir que yo he tenido una relación con el gobernador desde hace más de 20 años. Sí. Sí, una relación institucional, y hemos trabajado y nos hemos respetado mutuamente. Yo en este momento me adelanté a la renuncia del partido, no esperé a que me expulsaran, dije pues ahí nos vemos, ¿para qué me espero? Les ahorro tiempo, papel y tinta. Y el gobernador, platiqué con él el día que se hizo el cambio de la legislatura como integrante de la comisión permanente y de la comisión instaladora, pues ahí tuve la oportunidad de saludarlo y de platicar un poquito con él, y he estado platicando con él como siempre lo he hecho. He platicado con todas las corrientes políticas, conozco a todas las gentes de Morena, las gentes del partido, y yo siempre he sido, Samuel, una persona institucional. Sí. Siempre he sido una persona institucional que siempre he tenido oportunidades de poder servir a San Luis Potosí y al Estado. Yo soy una persona, soy político, siempre he sido político en mi vida, y siempre he servido sin importar desde qué trinchera yo pueda servir. Yo he estado platicando con Galindo también, yo he estado también platicando con él, he estado platicando con el gobernador, he estado platicando con gentes de Morena, y yo creo que mi energía para poder sirviendo a nuestro Estado, desde la trinchera que se me dé una oportunidad, yo lo voy a hacer. Eso va a quedar claro. ¿Por qué? Porque soy una persona que me gusta servir a los demás, y siempre lo he demostrado. Todas las malas interpretaciones que se digan, y que para acá y que para allá, pues son temas mediáticos que no afectan mi pensamiento y mi objetivo final, poder servir hasta el último a las personas, a todos los potosinos. Pues, y bueno, yo he dicho que me iba a morir en la raya en el PRI, pues me corrieron antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía? Hay que se queden y que busquen el velador. El último que salga, que apague la luz, ¿verdad? Pues don Alejandro Leal Tobías, pues como siempre un placer, y sobre todo escuchar de viva voz de uno de los protagonistas de estas dos notas que generaron pues parte de la agenda. Yo le quiero agradecer como siempre sus atenciones, y bueno, pues estamos a la orden, y pues para escuchar la postura de todos los actores, don Alejandro. Y la verdad, Samuel, te felicito por todo el crecimiento periodístico que has tenido y la influencia que has tenido cada vez más, y ahora acá en la capital, que todo el mundo te escucha con mucha atención, una voz diferente, una voz desde la Huasteca, pues es una voz diferente, con otro punto de vista, con otra opinión, con otro concepto, más abierta, más equilibrada, más centrada, más propositiva y con información veraz, y eso es lo que vale. Te felicito, la verdad. Pues muchas gracias, don Alejandro, y esta felicitación se le extiendo a todo el equipo que hace fuerte este proyecto. Don Alejandro, un abrazo, y vamos a estar muy al pendiente. Adiós. Un abrazo. Es Alejandro Leal Tobías. Vamos a una pausa comercial, regresamos. El fin de semana en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente.